¿qué tal? Bienvenidos amigos, amigas a Psicoanálisis y Civilización. Los invitamos a que se queden aquí con nosotros en la gran conversación. El día de hoy estaremos hablando desde lo coyuntural de este gran fenómeno que está pasando ahora en Japón. Memo. Así es, Yusel. Buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan en esta ocasión. Aldo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Pues sí, efectivamente, todos hemos visto a través de los medios, televisión, radio, lo sucedió en aquella nación. Fíjate que el pasado 8 de marzo, esta nación asiática registró un temblor moderado. Nadie se imaginó que 2 días después, el 11 de marzo, esta nación asiática haya sufrido uno de los terremotos más devastadores, seguido por un tsunami que ha dejado miles de muertos, como consecuencia una crisis nuclear como no se ha repetido en décadas atrás. Entonces, bueno, estamos en una situación realmente grave la que vive el mundo en esos momentos. En este espacio de psicoanálisis y civilización, Aldo ha comentado, ha hablado de que precisamente el psicoanálisis ha subvertido algunos ejes centrales en torno a lo que entendemos como civilización, como puede ser la lógica, la ética, la política, la estética y la biología. Quizá cabría preguntar, mucha gente de nuestros escuchas, nuestros amigos podrían preguntar, bueno, ¿y qué puede decir el psicoanálisis en torno a este fenómeno que tiene en una situación de angustia, miedo, terror a miles y miles de japoneses en esos momentos? Con este contexto yo les doy la bienvenida. Les recordamos a nuestros amigos el teléfono de Radio Zacatecas 92-224-85 para que tengan algún comentario, nos puedan hablar, puedan dejar su llamada. Y con este contexto damos de inicio a esta emisión de Psicoanálisis y Civilización. Aldo. Así es, Memo. Bueno, en particular este evento que está sucediendo, porque no termina de desaparecer. Sí, es un evento en donde se ha gestado en esta comunidad japonesa un estado de miedo, posterior a un estado de terror que vivió a través del sismo, a través del tsunami, después de esta devastación, que viene a fungir como un fenómeno traumático en esta sociedad. Y por supuesto que el resto de las sociedades se ven reflejadas ahí, afortunadamente para ellas, en una diferencia, ¿sí? Esto es algo que le sucede a Japón, inevitablemente hay un resguardo real del resto de las naciones es Japón, no es nosotros, y no queremos que estas consecuencias, como pueden ser las fusiones de las plantas nucleares, que nuevamente en la historia de Japón va a poner a sus ciudadanos en relación a esta arma tan especial, tan invisible y tan fatal, mucho la angustia de el resto de los países es en relación a que eso no me pase a mí. Vimos la Constitución narcisista de todo sujeto, inevitable, incurable, de funcionar siempre en ese distanciarse, en ese alejarse de que sea yo el objeto por aniquilar. En el aspecto político, podemos decir que al psicoanálisis le interesa los eventos que atañen a más de 2 personas, y que tienen que ver con la presentificación de lo real. Lo real aquí entiéndase como aquello que rebasa todos los cálculos, toda posibilidad de defensa, toda premeditación, protección. Podemos decir aquí, queda muy bien, matemática, tecnológica, para anticipar un evento de esta naturaleza, siendo Japón uno de los grandísimos representantes en avances tecnológicos. ¿Cómo es insuficiente? ¿Cómo hay fuerzas en el mundo exterior y en el mundo interior que rebasan todo cálculo, que rebasan toda posibilidad de evitación, y que a eso
A esos fenómenos son a los que el psicoanálisis pone principalmente atención. Y se distingue de otros campos que privilegian la atención en los cálculos matemáticos, en los cálculos tecnológicos, en los cálculos filosóficos, y descuidan o quieren desconocer que hay un real imposible de eliminar y que en esta ocasión podemos conversar con nuestro auditorio qué hace el psicoanálisis, qué tiene que decir el psicoanálisis desde Freud mismo. Ahora Yusel nos va a aportar algo. Sí, Memo, ¿quieres decir algo? Básicamente, en relación a un evento traumático como el que vive en este momento Japón, ¿cómo entendemos lo real? ¿Qué entendemos por decir lo real? Lo real sería, en primer momento, la aparición de eso imposible, aparentemente, de presentificarse. ¿Sí? Es como una serie de ciudades, una cantidad de poblaciones de un minuto a otro desaparecen. Algo imposible, en teoría, pero que se presentifica como tal. Algo abrupto que no puedes controlar. Algo abrupto y decimos en términos psicoanalíticos imposible de nombrar incluso. De imaginar, ¿no? De significantizar, se dice, de depositar palabras, algo que lo pueda representar, que lo pueda nombrar. Vamos, el silencio que vemos en estas entrevistas a los japoneses, esa imposibilidad de transmitir aquello que le sucedió. Vamos, ahí vemos un evento traumático y cómo atravesó o se presentificó este real, no solamente una persona, sino una cantidad de personas. Fíjate, sí. Y respecto a esto, aquí Freud en uno de sus escritos precisamente diferencia lo que comentábamos en un inicio. Más allá del principio del placer, un texto fundamental para entender lo más enigmático de lo que habla el psicoanálisis. Así es. Menciona ahí la diferencia entre terror, miedo y angustia que comentábamos en un inicio. Dice que estas tres palabras se usan equivocadamente como expresiones sinónimas. Se las puede distinguir muy bien en su relación con el peligro. La angustia designa cierto estado como de expectativa frente al peligro y preparación para él, aunque se trate de un peligro que nos sea desconocido. El miedo requiere un objeto determinado, en presencia del cual uno siente dicho miedo. En cambio, se le llama terror al estado en que se cae cuando se corre un peligro sin estar preparado, es decir, se destaca aquí el factor de la sorpresa. Entonces es muy importante distinguir estas tres, incluso para ver la manera en que se va a trabajar con estos cuando aparezcan en el sujeto. Aquí, como nos dice muy bien Freud, a veces utilizamos o la sociedad utiliza estos términos como si fueran sinónimos, estos y otros. Aquel que dicen está en una psicosis colectiva. En una sociedad, la sociedad está en psicosis. Entonces, quizá, ya entendiendo esto, quizá podemos captar que la definición que a veces damos de las cosas, pues no son precisamente las que deben de ser. El psicoanálisis está, de alguna manera, y en este espacio que es principalmente educativo, está para aclarar ciertos conceptos. Sí, principalmente reconocemos en la comunidad de Japón que ha atravesado un evento de terror, tal cual como lo dice ahí, un evento en donde no había posibilidad de prever. Eso fue el terror en un inicio. Ahora ya se vive en miedo, porque ya saben a qué temer. Ya está ahí el objeto que desata ese miedo, ¿no? Ahora está en un estado de miedo. Cualquier movimiento raro, cualquier ruido desata la angustia. Exacto. La angustia es una alarma en el aparato psíquico. No es algo que necesariamente fuera conveniente eliminar de los sujetos, sino escuchar. En todo caso, lo que hace el psicoanálisis es de qué se está alarmando este sujeto. Desde casos de fobias, histerias, neurosis obsesivas, en donde generalmente vienen acompañados de angustia, hasta estados colectivos en donde podemos reconocer que esta gente está en un estado de miedo. En México, en otros programas hemos hablado de que por otras circunstancias también vive en estados de miedo. Lo que tenemos que ordenar y localizar es el sentido que tiene la alarma, la angustia, el miedo en el aparato psíquico.
Recordemos, esto es una de las definiciones más básicas que hace Freud del aparato psíquico y de la defensa humana. Es decir, el hombre principalmente lo que intenta es alejarse de el evento displacentero, el evento desgarrador, del dolor, de la amenaza del mundo exterior, y fíjense, algo extra que da el rasgo específico del psicoanálisis, y de lo que puede provenir del interior. No solamente del displacer que se genera en el exterior, sino del displacer como sería este caso, que se genera desde el interior. ¿Sí? El aparato psíquico, todo él, en términos freudianos, está diseñado para apartar al sujeto de este tipo de eventos, tanto provenientes del exterior como del interior. Aquí en lo exterior sería terremotos, violencia, que ahora toca Japón, pero hace meses, semanas, Zacatecas vivió terror, vivió miedo, vivió angustia, respecto también otros por ahí cosas sociales que estuvieron sucediendo en el estado. El interior pues sería deseos, pulsiones, angustia, que eso también el sujeto quiere alejarse, aunque lo tiene dentro de sí, el aparato psíquico quiere como que equilibrar todo eso que se desata en el sujeto, ¿no? Yusel Cuevas, ¿cómo entendemos pues desde la psicoterapia psicoanalítica la angustia? Porque todos los elementos que nos estás mencionando finalmente tienen un elemento en común, que es la angustia. ¿Cómo la definirías tú para que nuestros amigos que nos escuchan en estos momentos en Radio Zacatecas, en este programa, podamos hablar pues más el mismo idioma? Precisamente se refiere a aquel displacer que siente el sujeto respecto a un objeto que no sabe qué es. O sea, yo no sé qué me causa ese displacer, por eso es angustia, porque no se sabe qué me está haciendo sentir esto. Y obviamente eso se puede trabajar en psicoterapia y desde el psicoanálisis, por supuesto. Es por eso que cada uno de estos eventos generan pues sí cierto estrés, por así decirlo, en el sujeto, que obviamente se pueden trabajar dentro de la terapia. Ya sea este tipo de problemas ya catástrofes naturales o problemas de violencia, o incluso algunos que se pudieran ver menores, pero que igual crean ese displacer del cual hablaba Aldo en el sujeto. Retomando el tema de la situación que ven los japoneses y por ende la humanidad en general, volvemos a lo real, Aldo. En este contexto, pues, ¿cómo lo podemos definir? En este contexto, ¿cómo lo podemos hacer, socializar, pues, entre nuestros amigos que nos escuchan? Todos sabemos de ello. Podemos abordarlo tal cual, como lo dijimos, este evento sorpresivo, este evento que rebasaba cualquier cálculo y que atenta contra la armonía del sujeto. Del bienestar del sujeto. Es decir, tiene un lazo definitivamente con lo mortífero, ¿sí? Claro. Con la angustia, con lo que le permite al sujeto tener una relación más próxima con la muerte. Cuando digo todos sabemos de esto, es porque el ser humano está constituido, digamos, en gran medida por ese real. Lo que pasa es que el psicoanálisis, a diferencia del resto de los discursos, atiende directamente este fenómeno, lo pone en su primer plano, en sus prioridades, y la consulta psicoanalítica es un espacio por excelencia para hablar de ese real, que puede ser, digamos, dicho de otra manera, hablar de ese síntoma, hablar de eso que el sujeto no sabe qué es, de eso que no puede darle palabra, que simplemente sabe que lo acompaña, ¿sí? Que le imposibilita ejercer una serie de pensamientos o de labores motrices, ¿sí? Todos sabemos de esto, es lo que digo. Freud, el origen del psicoanálisis, tiene que ver con la presentificación de una serie de enfermedades aparentemente imposibles, irracionales, ilógicas, pero que efectivamente atrapan la vida cotidiana de estas mujeres, que decíamos, estas histerias en aquel entonces. Pero no solamente es algo que acontezca
en la histeria, sino también en la neurosis, también en la psicosis, y para ir más allá de las estructuras clínicas, decimos en todo sujeto, ¿sí? Por ejemplo, algo para dar otro abordaje y que lo pueda entender mejor el público. El evento del dormir, el evento del soñar, es una cierta relación con ese real, ¿sí? No se puede calcular lo que uno va a soñar esta noche. Uh-huh. Y nos la tenemos que ver con eso. Para bien, para mal. Es decir, es algo que no cesa, ese real es algo que no cesa de inscribirse y que nosotros en la clínica psicoanalítica le damos un espacio. Uh-huh. Y lo vamos bordeando, digamos, con las palabras, le vamos dando un cierto sentido y lo vamos ordenando en función del deseo mismo del sujeto. Otros campos, en particular la medicina o ciertas psicoterapias, pretenden desconocer ese real, ese síntoma, vamos a ponerlo así, eliminarlo, no quiere saber nada de eso. Es constitutivo del sujeto y comprensible desde su ilusión, desde su deseo, el querer borrar eso del mapa, que no existieran los síntomas, que el sujeto no se quejara y menos que se quejara irracionalmente, ¿sí? La cultura como representante del yo mismo del hombre, como dice Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, no quiere saber nada de esto. Sin embargo, tiene que vérselas con eso, más allá de su ilusión de poderlo eliminar con nanotecnologías, con avances genéticos que pretenden evitar al hombre del displacer a través de estos artificios. Nosotros en el psicoanálisis sabemos que eso es un intento destinado al fracaso. Uh-huh. Aunque van millones y millones de dólares invertidos en estas investigaciones, nosotros sabemos que están condenados al fracaso. Nosotros no pretendemos eliminarlos, sino le damos un lugar y le damos una entrada y una posibilidad de relacionarse con ese real de cada sujeto o de cada sistema colectivo como lo que estamos viendo en Japón. Creo, Aldo, que has tocado un tema que sin duda alguna es de interés y muchos de nuestros amigos se preguntarán, porque aparte ya lo hemos abordado en los programas anteriores, la diferencia que existe entre el psicoanálisis y la medicina. Sería interesante conocer más, aunque sin salirnos mucho del tema que nos ocupa en esta ocasión, sino con el antecedente de la diferencia entre esas dos áreas, de esas dos ramas. Claro. Por ejemplo, la medicina o la ciencia no es que no se las tengan que ver con lo real, sino que se lo ven de una manera hasta cierto punto indirecta, ¿sí? No subjetivada. Vamos, lo toman tal cual. Ejemplo para que la gente lo entienda. El médico, principalmente el médico cirujano, se las tiene que ver con una parte del real del cuerpo humano. Uh-huh. Eso que para muchos otros sujetos le es insoportable ver, digamos una cirugía del corazón, vamos, eso que es insoportable, el médico se las tiene que ver con eso. Y ese es su lugar y esa es su función eficiente en relación a lo real, tal cual en este caso del cuerpo humano. Pero no se las ven, o se las ven únicamente a través del mediador fármaco, con lo real que es el padecimiento subjetivo, el sufrimiento humano o las formas de satisfacción más originales que tenga cada uno de los sujetos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con esta conversación. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Psicoanálisis y Civilización. Ya regresamos. Pues bien, muchas gracias a todos nuestros amigos. Estamos en su programa Psicoanálisis y Civilización. Le recordamos los teléfonos, si nos gusta echar un mensajito, un telefonazo.
Es el 22485. Muy bien, continuando con el tema, Yusel. Estábamos hablando de todo esto que sucedió ahora en Japón, ¿no? Me parece muy importante entrarle desde esta otra perspectiva, cómo tiene mucho que ver la historia que Japón tiene detrás de sí, con catástrofes, con todas estas cuestiones a las que se han tenido que enfrentar y que ha desatado terror, angustia, miedo, y que así lo hemos hecho en diferentes culturas, en diferentes contextos, en diferentes tiempos, ¿no? Ahora les toca a ellos, igual México, Zacatecas, tiene detrás de sí una historia que va a dar para mucho en cómo se enfrenten estas situaciones. Y esto incluso lo podemos ver a nivel de sujeto. También nuestra historia que traemos atrás nos va de cierta manera definir cómo vamos a enfrentar las crisis ya a nivel personal. Entonces es muy importante como que hacer énfasis en cómo todos tenemos tras sí una historia que nos va a definir ante la vida en este tipo de situaciones y en muchas otras. Bueno, en el caso en particular de Japón, todos lo hemos reflexionado, algunos lo han reflexionado en ciertos medios, el referente anterior que tiene Japón. Sí, hace poco más de 60 años es víctima de un bombardeo en sus dos principales ciudades religiosas, que trae ese es un acontecimiento traumático en Japón y que dejó secuelas en su cultura evidentemente pendientes por resolver. Es decir, destruyeron sus ciudades religiosas más importantes con bombas atómicas, ¿sí? Bombas nucleares nunca antes utilizadas, que devastaron no solamente estas ciudades, sino el sentido de vida que tenían los japoneses. Ustedes ven un parteaguas en Japón antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Y en muchos aspectos, no solamente... Japón pierde, además de estas ciudades, pierde la posibilidad de continuar su religión, porque es una imposición que le hace Estados Unidos cuando lo controla en los siguientes años. Una de las cosas que le prohíbe es continuar su religión. Este evento tan atroz, tan traumático que sufre Japón hace unos 65 años. En agosto de 1945. Exactamente, ¿no? No se ha terminado, sigue viviendo esas secuelas. Recuerden que Japón es una isla muy pequeña, rebasada definitivamente por su capacidad de imaginación. Japón es conocido por los edificios y las colonias que crecen en vertical y no en horizontal. Japón es un país que padece de la falta de territorio, que padece de la falta de petróleo, que requiere de alguna manera de estas plantas nucleares, pero no en una isla. Es decir, la responsabilidad de la cultura, en este caso, de proteger al ciudadano. Esto me remite directamente a una frase que está escrita en El malestar en la cultura de Freud, en donde Freud le dice a la cultura, o dice que la cultura, nosotros lo vamos a usar así, la civilización tiene la primordial obligación, digamos, su principal tarea es proteger al hombre de la naturaleza. Ya no piensa en la civilización después, su principal tarea es proteger al hombre de la naturaleza. Y vemos que aquí ha cometido un error, ¿sí? Es decir, edificar plantas nucleares en islas, en donde el saber popular sabe que en cualquier momento las olas pueden subir y pueden arrasar esto. Es peligroso, es lo que decíamos también en territorios mexicanos, donde construyen ciudades ahí donde sabemos que hace 100 años pasaba un río. O había una laguna. Vemos estos descuidos por parte de la cultura, ¿sí? Que si hay algo que podemos aquí cuestionar es que ahí está fallando algo. Que esto tiene que ver, por supuesto, con la historia de Japón, con las limitantes de Japón. Recuerden que Japón participa en la Segunda Guerra Mundial con fines de extenderse territorialmente, ¿sí? Le queda chico ese territorio. Cada uno de los países tiene su historia. México, por ejemplo, podemos decir, a manera de chiste tal vez, que padece de
no saber qué hacer con su riqueza, y de haber permitido este despojo abundante y extremo de sus fuentes naturales y sus riquezas naturales. En fin, podemos hablar de distintos países. Lo importante a destacar es cómo el evento traumático está resignificado, o se va a resignificar en función de la historia del sujeto o de la nación, en este caso de los japoneses, ¿sí? No van a ser los mismos efectos emocionales, por así decir, que tenga este terremoto en Japón, el antecedente en relación a lo nuclear, que lo que pudiera tener en México, por ejemplo. Bueno, la vez pasada, vamos a cambiar un poquito de tema, aunque continuando el aspecto de lo real, de lo incalculable, de lo imposible de contener, incluso con el tema que nos quedamos en el programa anterior en relación a la mujer, en relación a los padecimientos, a los síntomas femeninos. Poco pudimos hablar de esto, estuvimos enfocándonos más bien en la cuestión de la violencia. Pero, ¿cómo articular el evento de Japón, de lo real, con el padecimiento de lo femenino? Bueno, esto es posible en la línea del concepto de lo real, ¿sí? La mujer puede padecer síntomas, malestares que van más allá de los cálculos, ¿sí? De la posibilidad de anticiparlos o incluso de curarlos. Hemos dicho que ese es el origen de la clínica psicoanalítica. Ahí, cuando la medicina no puede más resolver el síntoma, ¿sí? Además, no puede explicar cómo es posible que una mujer tenga esos ataques cuando no hay ninguna relación de bichos, de bacterias, de virus que lo expliquen. Entonces, hoy en día, ¿qué vemos? ¿Qué de estos malestares raros, de estas enfermedades raras, nos traen a la clínica de las mujeres? Existen unos que todos ustedes han escuchado seguramente: anorexia, bulimia, enfermedades autoinmunes, fibromialgia, etcétera. ¿Cuáles conocen ustedes? El lupus, por ejemplo. El lupus, exactamente. Que son enfermedades que, ¿qué dice la medicina de ellos? Yo creo que una de las expertas en el tema en psicoterapia psicoanalítica es Yusel Cuevas, entonces seguramente nos puedes abundar más sobre este tipo de situaciones. Pues ahí podría haber dos explicaciones, ¿no? Como dice Aldo, ¿qué dice la medicina y qué dice en nuestro caso el psicoanálisis? Alguna vez hablábamos de cómo en estas enfermedades hay síntomas queriendo salir y cómo con la medicina se trata de aplacar y de callar el síntoma. Exactamente, lo que hace la medicina, como decíamos, es no querer saber nada de eso, ¿sí? Y es meterlos en tratamientos, muchos de ellos a través de la radiación, a través de quimioterapias, a través de cargas eléctricas sumamente fuertes, que solamente hacen que esta sintomatología se aplaque, o se apacigüe, o que el sujeto esté lo suficientemente adormecido para que no se pueda quejar de ello. Pero los condenan a un pronóstico de vida nulo. Es decir, no hay cura, el típico diagnóstico médico que dice que esto es progresivo y letal, que es incurable, y no saben cuál es la razón que causa esto. Esas enfermedades son por excelencia las que sí tienen una alternativa dentro del campo psicoanalítico. Lo interesante es por qué, el psicoanálisis estudia eso. ¿Por qué estas mujeres crean este tipo de síntomas tan especiales, tan raros? ¿Sí? Vamos más allá del síntoma. ¿Por qué las mujeres tienen estas quejas tan especiales, tan particulares, tan raras, digamos, que muchas veces las padecen por lo mismo otras mujeres o los esposos o los familiares, ¿sí? Donde se tacha muchas veces a las mujeres en su queja de que están locas, de que no debe de ser eso escuchado, de que no tiene eso lugar en la cultura. Decíamos la vez pasada que
mucho de la respuesta del hombre en relación a eso que le provoca a la mujer es a través de la violencia y del silenciamiento. Pero nosotros en el psicoanálisis nos encargamos de estudiar por qué sucede eso. Antes de corregirlo, eliminarlo del mapa, ¿sí? Es por qué la mujer padece y sufre y se queja hasta cierto punto de manera totalmente diferente a la del hombre. En este caso, ¿qué hace la medicina con esta queja que dices de la mujer, ¿no? De esos síntomas que la mujer está gritando mediante su cuerpo, mediante una enfermedad física. ¿Qué hace la medicina? Pues acompañar al sujeto en esos síntomas, no cuestionarlo como lo hace el psicoanálisis. Entonces vamos a ver, algo habíamos mencionado también sobre las enfermedades mentales y qué hace la psiquiatría con esas enfermedades mentales. Vamos a ver que el síntoma se manda a callar no solamente en las enfermedades mentales como tal y no solamente el psiquiatra, sino también el médico lo hace con las enfermedades físicas, que es lo mismo que vamos a hacer tal vez con la gastritis, con la colitis, con el estrés, no sé, todas estas cuestiones que también son síntomas queriendo hablar. Situaciones que todos padecemos o hemos padecido alguna vez. Desde un simple dolor de cabeza, ¿no? Simple. La aspirina te calla ese síntoma. Es más, Freud hace su penetración en la cultura más allá del dolor. Él dice, un olvido, el decir una palabra por otra, los famosos lapsus. Los famosos actos fallidos, los lapsus. Los chistes también. En todos lados. ¿Por qué el psicoanálisis se atreve, y en este caso este programa se atreve a nombrar y a invocar la conversación entre el psicoanálisis y la civilización? Es porque una de las grandes diferencias que hace Freud es posicionarse de una forma nueva en relación al famoso dualismo, en donde por un lado está el cuerpo y por el otro lado está el alma. La humanidad entera ha vivido este dualismo así, de maneras completamente, en edificios completamente separados. Por un lado ahí va el alma y por el otro lado ahí va el cuerpo. En el psicoanálisis no hay tal separación. Desde el psicoanálisis, pensar en el cuerpo y pensar en el alma finalmente nos lleva a pensar en una misma cosa, que es lo que nosotros construimos a través del concepto de inconsciente, a través del concepto de pulsión, donde nunca dejamos de lado el aspecto biológico o fisiológico. A diferencia, como decían, del abordaje médico, en donde parecen muchas veces subestimar el aspecto psicológico. Incluso el trato que se le da a los pacientes, ahí cuando el médico no alcanza a diagnosticar la etiología del padecimiento, y entonces en un desprecio le dice, su problema es psicológico, ¿sí? ¿Sabe qué? Cálmese, le doy estas pastillitas, no se estrese, y váyase. Oye, eso sí le va bien al sujeto, porque si no está echado de loco, ¿no? Eso sí le fue bien. Es cierto, este desprecio es un desprecio a lo psicológico, al aspecto emocional, al aspecto mental, digamos, del sujeto a su ideología. Si usted sufre de su ideología, si sufre porque su moral se ve bastante cuestionada por los acontecimientos actuales, para el médico es toda la sintomatología que sea producto de esa situación es despreciable porque no tiene un origen fisiológico y es desdeñada. Es decir, la sugerencia es cálmese, tranquila. Para nosotros no es una cuestión de que se calme y que se tranquilice y de que no ya no esté molestando, sino que eso que le está sucediendo tiene un sentido, tiene una raíz y por supuesto que tiene una solución, ¿sí? Esto es hasta cierto punto increíble en la cultura. Por eso es esta gran incógnita de qué tiene que hacer el psicoanalista o cómo es que el psicoanalista cura, ¿sí? Y lo comparan con la brujería, con la chamanería, con el esoterismo, ¿no? Y dejan de lado todo el esfuerzo totalmente científico de Freud y de los grandes psicoanalistas para introducir una nueva forma de pensar el padecimiento humano en la cultura, y no solamente reducirla a cuestiones fisiológicas, ¿no? Sin duda, todos estos temas que el día de hoy hemos estado abordando, desde la situación del Japón
la mujer, los síntomas, el terror, el miedo, la angustia, pareciera que se van entrelazando y no están tan lejos, por lo menos en distancia. Todos tienen, desde esta ciencia, desde esta gran conversación, podemos hablar, se puede hablar, todos podemos entender cómo desde el psicoanálisis tiene algo que decir, se puede entender. Exactamente. Para el psicoanálisis, digamos, el acontecimiento que sucede a una persona es suficiente como para poderlo generalizar a todos los hombres. Esa es la postura que está implícita en psicología de las masas de análisis del yo. Si lo que le sucede a la masa no es otra cosa que un reflejo de lo que le sucede al yo individual, ¿sí? Entonces, por esta razón, cuando nosotros mencionamos espacio lacaniano, hacemos referencia a que todo sujeto que habla tiene que ver con nosotros, independientemente del contenido de su discurso. El simple hecho de que hable es, para el psicoanálisis, ya un distingo que convoca a todo el estudio psicoanalítico y a toda nuestra concepción de hombre. Para el psicoanálisis, el hombre padece principalmente de algo. Padece de que habla. Y padece de que en el momento en que habla y que crea una relación con el discurso, con el lenguaje, modifica parte de su ser. Esa otra parte que no se modifica es la que retorna a veces de manera completamente desconocida, entre comillas, para el yo. Es decir, como si el hombre estuviera enamorado, estuviera enajenado a lo que el discurso o el lenguaje le presenta, y se le ha olvidado sus raíces completamente animales, digamos. Esta expectativa de que el hombre no tuviera, por ejemplo, estos deseos de agresividad, estos deseos de devorar al prójimo, de destruirlo, estos deseos de transgredir toda norma. Vamos, adoptamos, sobre todo en el campo de la civilización, una idea o un ideal del hombre. A diferencia del psicoanálisis, el psicoanálisis toma al hombre tal cual es decir, incluyendo principalmente su entrada o su relación con el lenguaje y con el discurso, que transforma sus formas de satisfacción. Muy bien, pues el tiempo en radio es fatal, los minutos corren de manera rapidísima. A manera de compactar todo lo que el día de hoy hemos estado hablando, abordamos diferentes temas, como lo hemos mencionado hace unos minutos. Para cerrar este programa, ¿cómo podríamos cerrar esta gran conversación que en esta ocasión tuvimos hoy en nuestro espacio lacaniano? ¿Qué podemos concluir? Bueno, podemos concluir a manera de síntesis que el hombre se las tiene que ver con fuerzas que por definición, digamos, van a rebasar sus cálculos. ¿Qué podemos concluir? Que no depositemos tantas esperanzas y tantas expectativas en lo que nos promete la ciencia, o nos promete las matemáticas o la física, en donde la cultura deposita una cantidad de esperanzas en ellos para eliminarnos, para no vernoslas con el padecer. Como este imaginario tecnológico que vive Japón, por ejemplo. Exactamente, como siendo Japón tal vez el país más preparado para enfrentar los sismos, pues parece que no contemplaba Japón que el sismo, estando en una isla, pues tiene una relación completamente directa con un maremoto, ¿sí? Pareciera que sus matemáticas y sus cálculos los preparaban para el sismo, pero no para el maremoto, ¿sí? Y es esta parte del cálculo físico-matemático que siempre se verá rebasado por lo real del poder hipertrófico de la naturaleza, para empezar, y en segundo tiempo por el poder pulsional que tiene el ser humano y que es una fuerza que viene del interior. Es decir, podemos concluir con esa reflexión. Es decir, hay fuerzas que la ciencia nos ha hecho y nos ha prometido olvidar. Y que el psicoanálisis pretende recordarlas
pretende ponerlas en primer plano y pretende atenderlas, por supuesto, en la clínica psicoanalítica. Yo creo que pudiéramos concluir con eso. Yusela, una aportación extra. No, pues lo que ya comentábamos, ¿no? Incluso poder trasladar esto a nivel, que ya hablábamos, a nivel social y cultural, a nivel del sujeto. Esto también que mencionabas, los síntomas. Darle esa escucha a los síntomas propios del sujeto y pues no olvidar que para eso está el psicoanálisis, para escuchar esos síntomas y no acallarlos como con cualquier otro medio, ¿no? Así es, y que los sujetos devastados emocionalmente, como podemos suponer en estos momentos, a muchísimos japoneses y a muchísimos mexicanos por otras causas, claro. Tienen una alternativa. Recuerden que el evento traumático no está construido en sí mismo, sino que viene construido desde la historia del sujeto. Exactamente. Entonces, desde esa misma historia es como en un espacio psicoanalítico se puede salir, se pueden resolver ciertos conflictos, ¿sí? Pero no sin tomar en cuenta ese real, esas fuerzas pulsionales, esas fuerzas mortíferas que acompañan a todo individuo, y que el caso de hoy veíamos como nuevamente las mujeres tienen una relación particular con esos malestares extraños, dolorosos, y que, el psicoanálisis les da un espacio y les da un lugar a las mujeres en la cultura. Y es precisamente esa historia que el sujeto trae con él lo que se va a tomar en cuenta como decisivo al momento de una psicoterapia psicoanalítica. No se va a tomar como generalidad la angustia o el miedo o el terror que vive una sociedad, sino respecto a cada sujeto. Bueno, ahí te lo dices, Yusel, porque tú tienes una relación particular, sí, como psicóloga, como psicoterapeuta, con el psicoanálisis. Eso es un caso, es una ventaja tuya en esta relación directa con el psicoanálisis, pero la mayoría de las psicoterapias y la mayoría de la psicología no toma en cuenta esos rasgos y más bien están bastante afectadas por el fantasma de quererlo curar todo, sin reconocer los límites de este real. Bueno. Les recordamos los teléfonos, por ahí pueden pedir incluso informes si les gustaría pues darle escucha a sus síntomas y acudir a psicoterapia. El teléfono donde pueden pedir informes es 92-224-85. ¿A psicoterapia o a psicoanálisis? A psicoterapia psicoanalítica o a análisis. Ahí les pueden dar los teléfonos. El tema de la siguiente programa, ¿lo podemos ir adelantando, Memo? Yo creo que esto va a ser una continuación de lo que hemos estado tratando. Okay. Desde el primer programa hemos ido enlazado poco a poco todos esos temas. Entonces va a ser sin duda otro espacio de conversación de gran interés para todos nuestros amigos zacatecanos. En donde vamos a trabajar lo femenino en lo masculino. Bueno, saludos a todos y los esperamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana, amigos. Psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te esperamos en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización. Un espacio lacaniano, la gran conversación.